Buenos días, estudiantes. Vamos a continuar con nuestra segunda unidad, donde nos toca hablar de lo que es la hemoglobina y el metabolismo del eritrocito. Todos ya saben que la hemoglobina es la principal molécula que se encarga del transporte de oxígeno, pero también tenemos a otra proteína que es muy importante y que es la mioglobina, que tiene esa misma capacidad, pero es específica del músculo esquelético. Es un monómero en realidad, es decir, solamente puede transportar una molécula de oxígeno, sin embargo su afinidad por este oxígeno es mucho mayor que la afinidad que tiene la hemoglobina. La hemoglobina va a ocupar un tercio del volumen del glóbulo rojo, pero en cuestión de peso seco del eritrocito representa el 95%. Cada glóbulo rojo va a tener entre 200 a 300 millones de moléculas de hemoglobina. Esta hemoglobina es en realidad un tetrámero con un peso de 68 kilodaltons. Al ser un tetrámero está constituido por 4 monómeros. Cada monómero a su vez está constituido por un grupo hemo y una globina. El grupo hemo está formado en realidad por 4 anillos pirrólicos que están unidos entre sí y que se denominan protoporfirina 9. Y estos 4 anillos pirrólicos van a estar asociados en el hierro que está localizado en el centro. Por otro lado, la globina es un polipéptido. Tenemos diferentes tipos de cadenas en ella, cadenas alfa, beta, delta y gamma. Y adicionalmente, sobre todo en el periodo embrionario, existen unas cadenas que son algunas similares a la cadena alfa y otras similares a la cadena beta. En el esquema estamos viendo una molécula de hemoglobina, donde se ven las 4 cadenas de globinas, que en este caso, en el caso del ser humano, son 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, cada una asociada con su grupo hemo. Y dentro de cada grupo hemo está un átomo de hierro. La hemoglobina se puede unir hasta 4 moléculas de oxígeno, una por cada hierro. Cada gramo de hemoglobina se combina con 1.34 mililitros de oxígeno. La interacción que existe entre el oxígeno y el hemo va a alterar la capacidad de absorción de la luz, de modo que va a hacer que la sangre se vea de color rojo cuando la hemoglobina está totalmente saturada de oxígeno y se vea de un color morado cuando está desprovisto de este. A la unión de la hemoglobina con el hierro se le conoce como deoxihemoglobina. A la unión de la hemoglobina con el hierro y el oxígeno se le llama oxihemoglobina, mientras que a la unión de la hemoglobina con el hierro y en vez de estar asociado a un oxígeno está asociado al dióxido de carbono, se denomina carbaminohemoglobina. Es importante esto, el hierro dentro de la hemoglobina siempre tiene que estar en estado ferroso. Si se llega a oxidar a un estado férrico, se produce la llamada metahemoglobina y esta metahemoglobina no tiene capacidad de unión al oxígeno. ¿Esto cuándo ocurre? Puede aparecer de manera espontánea o con algunas sustancias como por ejemplo el monóxido de carbono o el cianuro. Adicionalmente, el eritrocito dentro de las enzimas que posee una metahemoglobina reductasa que utiliza el NAP reducido para reducir esta metahemoglobina y transformarla nuevamente en hemoglobina. De modo que se debe mantener no más de un 1.5% del total de hemoglobina bajo el estado de metahemoglobina en condiciones normales. Existen diferentes tipos de hemoglobina y estos van a depender del tipo de cadena polipeptídica que está en ella. Entonces, durante el periodo embrionario, cuando la hematopoiesis se realiza a nivel del saco embrionario, nosotros vamos a tener 3 tipos de hemoglobina: Gover 1, Gover 2 y la Porla. Son las llamadas hemoglobinas embrionarias. La función de estas 3 no se conoce del todo. Más o menos a partir de la semana 10, cuando ya la hematopoiesis empieza a darse en hígado y posteriormente en vaso, va a aparecer la llamada hemoglobina F, o también conocida como hemoglobina fetal. Y esta está constituida por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Y esta va a permanecer todavía más o menos hasta el año de vida. Después va a ser reemplazada por la hemoglobina definitiva del adulto, la hemoglobina A, que está formada por las 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, y que constituye el 92% de la hemoglobina del adulto. Sin embargo, existen otros subtipos de hemoglobina A, como por ejemplo la A1C, la A2, que están formados por diferentes cadenas. En esta diapositiva lo que vemos es la correlación que existe entre el sitio de eritropoiesis y el porcentaje total de las globinas sintetizadas. Podemos apreciar que durante el periodo en el que la eritropoiesis se realiza en el saco vitelino, vamos a tener 4 cadenas de globina al mismo tiempo: la Z, epsilon, alfa y gamma, muy poco de la cadena beta. Entonces,
Las hemoglobinas que voy a ver yo durante este periodo, que sería el periodo embrionario, van a resultar de la combinación de estas 4 cadenas. Como por ejemplo, la hemoglobina Gover1. Esta se forma de la unión de 2 cadenas Z con 2 cadenas épsilon. La Gover2, 2 cadenas alfa con 2 épsilon. Y la Portland, 2 cadenas Z con 2 cadenas gamma. A partir de aproximadamente las 10 semanas, donde ya desaparecen tanto la cadena epsilon como la Z, empieza a aparecer la producción de la cadena beta y se mantiene la de alfa y gamma. Como la producción de cadena beta todavía es baja, las cadenas predominantes van a ser la alfa y la gamma, y la unión de estas es la que va a formar la llamada hemoglobina fetal. Esta hemoglobina fetal va a permanecer hasta el momento del nacimiento, pero no va a estar sola, sino que meses antes del nacimiento también ya va a empezar la formación de la hemoglobina del adulto por la combinación de cadenas alfa con cadenas beta. Entonces, al momento del nacimiento, el neonato va a tener ambos tipos de hemoglobina, tanto fetal como la del adulto. Esta hemoglobina fetal va a seguir existiendo todavía hasta aproximadamente el año de vida, pero va a ir siendo reemplazada poco a poco por la hemoglobina tipo A del adulto. De modo que en la vida postnatal, a partir del año, la hemoglobina predominante es la hemoglobina tipo A. En cuanto a la hemoglobina fetal, está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Acá está la diferencia con la hemoglobina del adulto. Tiene mayor afinidad del oxígeno. Su producción inicia más o menos a las 10 semanas. Esta combinación que tenemos de hemoglobina A y fetal en el niño que se mantiene hasta el año. A partir del año ya los valores de hemoglobina fetal deben ser exactamente los mismos valores que en una persona adulta, no superando del 1 a 2% del total de las hemoglobinas. Y esta hemoglobina resulta importante en algunas anemias de tipo hemolítico. En cuanto a la hemoglobina del adulto, si bien la hemoglobina tipo A es la predominante ya que constituye el 92% del total de hemoglobinas, existen unos subtipos de A, como por ejemplo la A1A, la 1B y la 1C, cuyos porcentajes son 0,75, 1,5 y 3,6 respectivamente. Estas 3 hemoglobinas se forman por la glucosidación no enzimática de la hemoglobina A. De estas 3, la más importante, la hemoglobina A1C, es la denominada hemoglobina glicosilada, que es muy útil ya que nos da los valores de glucosa que se han tenido durante los 2 a 3 últimos meses, que coinciden con el tiempo de vida del eritrocito, y nos permite controlar cómo está manejándose la diabetes. Lo ideal es que el valor de esta hemoglobina glicosilada no supere del 7%. Si está por encima de este, quiere decir de que durante esos 2 a 3 meses los niveles de glucosa han estado por encima del valor normal. Otro tipo de hemoglobina normal es la A2 y que está presente solamente en el 2,5%. Todas estas sumadas van a constituir el 100% de las hemoglobinas. Del mismo modo que realizábamos electroforesis en las proteínas plasmáticas, también podemos realizarlo con las hemoglobinas del adulto. La corrida de las hemoglobinas va a ir en esa dirección de cátodo a ánodo, ya ustedes lo saben. En el adulto normal debo encontrar básicamente hemoglobina A, que comparada con el resto de hemoglobinas es la que corre más rápido. En el periodo neonatal yo puedo encontrar precisamente la combinación de 2 hemoglobinas, la A con la F, pero siempre la A va a correr mucho más rápido que la F. Estas dos son hemoglobinas de tipo fisiológicas. En el caso del rasgo falciforme, que es una enfermedad de la que vamos a hablar en un momento, yo tengo una combinación de 2 tipos de hemoglobina, la A, que es normal, y una hemoglobina patológica, que es la S. Entonces, en la corrida electroforética yo voy a tener la marcación en hemoglobina A y la marcación en hemoglobina S. Esta es una forma leve de enfermedad, pero la forma severa, conocida como enfermedad de células falciformes, en la corrida electroforética todo el marcaje va a ir señalando la presencia únicamente de hemoglobina de tipo S. No se va a ver hemoglobina tipo A. Esta forma de presentación hace que el cuadro sea mucho más severo. Otra hemoglobina patológica es la C. También puede existir como
rasgo de hemoglobina C. Y en esta hay una combinación entre hemoglobina A y C. En la corrida electroforética voy a ver eso, hemoglobina A y hemoglobina C. Esta enfermedad también puede presentarse de un modo más severo, más agresivo, cuando la hemoglobina predominante sea la tipo C. La corrida electroforética se va a ver solamente hasta acá, no vamos a encontrar rastros de hemoglobina tipo A. Y la última corrida que vemos en este ejemplo es una combinación de dos enfermedades, una combinación de una hemoglobina S con una hemoglobina C. Y se denomina enfermedad de hemoglobina SC. Y la corrida va a ser esta, va a marcar para hemoglobina C y para hemoglobina S. Estas 5 últimas que hemos visto son hemoglobinas de tipo patológica. Entonces, la electroforesis es muy útil para determinar qué tipo de hemoglobina tiene un individuo y hacer diagnóstico de alguna de las enfermedades, sobre todo de las hemoglobinopatías. En cuanto a la síntesis de la hemoglobina, esta se va a realizar desde el proeritroblasto hasta el reticulocito. A nivel de la mitocondria y gracias al ciclo de Krebs, a partir de 2-succinil-CoA y 2 glicinas se va a formar un pirrol. La unión de 4 pirroles van a constituir la protoporfirina 9. Esta protoporfirina, al unirse con el hierro, va a formar el grupo hemo. Por otro lado, en los ribosomas se van a sintetizar las cadenas de la globina, las 2-alfa y las 2-beta, que al unirse con el grupo heme van a formar la cadena de la hemoglobina, es decir, el monómero. La unión de estos 4 monómeros van a finalmente formar el tetrámero de la hemoglobina. En cuanto a la destrucción de la hemoglobina, tiene mucha relación con el envejecimiento del eritrocito. Cuando esto ocurre, disminuye el ATP y el eritrocito pierde su capacidad de deformarse. Comienza a expresar en su superficie fosfatidilcerina. Y esto es un gran estímulo para los macrófagos, induciéndolos a la fagocitosis. ¿Qué macrófagos fundamentalmente hacen esto? Los que están localizados en el hígado, como son los de Kupffer, en el vaso y en la médula ósea. Los macrófagos van a digerir al grupo hemo y van a liberar al hierro, que va a pasar a la sangre asociado a la apotransferrina, formando la transferrina. Otro lugar al que va a ir dirigido el hierro es a la médula ósea para la producción de nuevos eritrocitos y también va a ir al hígado y a otros órganos para almacenarse bajo la forma de ferritina. Los macrófagos van a convertir a la porción porfirina de la hemoglobina en bilirrubina. Esta va a pasar a la sangre, va a llegar al hígado y va a excretarse con la bilis. Tenemos la producción de los eritrocitos por parte de la médula ósea, el ingreso a la circulación en la que están los 120 días, luego de los cuales el eritrocito envejecido es reconocido por el macrófago, es fagocitado, destruido, se separa la hemoglobina en la porción hemo y la porción globina. La globina es degradada hasta aminoácidos para su utilización. El grupo hemo, por su parte, pasa por una serie de pasos catabólicos. Finalmente entra a la circulación como bilirrubina unida a la albúmina, que va a llegar al hígado, donde va a glucuronizarse y va a salir hacia el intestino. En el intestino se da la circulación enterohepática con el regreso del urobilinógeno. El resto del pigmento va a salir junto con las heces y va a ser el responsable de su coloración. Por otro lado, va a salir también hacia el riñón, donde va a ser excretado bajo la forma de urobilinógeno. Los valores de referencia de la hemoglobina van a depender de la edad y del sexo. En promedio, lo que vamos a tener es que en adultos es de 13 a 17 gramos por decilitro, en adultas mujeres de 12 a 15 y en adultas gestantes de 11 a 14. En niños desde los 6 hasta los 12 años de 11.5 a 15.5, también en niños pero desde los 6 meses hasta los 6 años de 11 a 14 y en aquellos que son menores de 9.5 a 14. Y finalmente en los recién nacidos va de 13.6 a 19.6. Acá tenemos los valores referenciales de hematocrito que considera este libro. Hemos venido hablando sobre las constantes corpusculares, solamente para recordar. Son 3, el volumen corpuscular medio, que es el volumen promedio de cada eritrocito. Aquí tienen la fórmula. El valor normal de 85 a 95, recuerden que es variable dependiendo del laboratorio, dependiendo de la bibliografía que se use como referencia. Y lo que me permite hacer diagnóstico de macrocitosis o microcitosis.
la hemoglobina corpuscular media, que lo que me refleja es la cantidad de hemoglobina que hay en cada eritrocito. La fórmula es el valor de hemoglobina por 10 sobre el recuento de eritrocitos en millones. Y su valor normal va entre 29 hasta los 32 picogramos. Un valor de hemoglobina corpuscular media por debajo de 29 picogramos, esto se conoce como hipocromía. Y la tercera constante corpuscular que recién vamos a ver hoy día es la concentración de hemoglobina corpuscular media, que en realidad es la concentración promedio de hemoglobina que tienen los eritrocitos. Y el cálculo se hace en base a la hemoglobina por 100 entre el hematocrito. Los valores normales van desde 23 hasta el 36% y no existe un nombre específico para valores por encima de 36 o por debajo de 23. Existen los llamados desórdenes genéticos de la hemoglobina o también conocidos como hemoglobinopatías. Estos desórdenes pueden ser de 4 tipos. O son desórdenes en la síntesis de las cadenas alfa o beta de la globina, y acá tenemos a las llamadas talasemias. Pueden ser desórdenes en la estructura de la hemoglobina, y acá tenemos a la anemia de células falciformes y la hemoglobina C. Puede tratarse de hemoglobinas inestables o puede tratarse de desórdenes estructurales que van a dar lugar a policitemia o a la formación de metahemoglobinemia. La talasemia. Esta enfermedad se produce debido a mutaciones que provocan disminución de la síntesis de las cadenas alfa o beta de la globina. Esto va a conllevar a deficiencia de hemoglobina en general y a una serie de modificaciones en los eritrocitos debidas al acúmulo del exceso de cadenas de globina que no se ven afectadas. Es más frecuente verlo en poblaciones del Mediterráneo, del África y Asia, en las que el paludismo es endémico y está considerada como el tipo de mutaciones protectoras. Las talasemias se clasifican según el tipo de cadena deficitaria o según la gravedad clínica. Según el tipo de cadena deficitaria tenemos las alfa-talasemias, las beta-talasemias, delta-beta-talasemia, gamma-delta-beta-talasemia. Las más comunes son estas dos primeras y son las que vamos a ver en la clase el día de hoy. Según la gravedad clínica, las mejor clasificadas son las beta-talasemias y las alfa-talasemias. En ese sentido, las beta-talasemias se clasifican en 3 grupos: talasemia menor, intermedia y mayor. La menor suele ser asintomática, puede ir con o incluso sin anemia. La mayor es la que va a requerir transfusiones. La alfa-talasemia se clasifica en 4 grupos: el portador silente, el rasgo talasémico, la enfermedad por hemoglobina H, el hidrosfetar por hemoglobina de Barth. La intensidad del cuadro clínico varía mucho porque existe gran heterogeneidad de las mutaciones causantes. Para el caso de la beta-talasemia, la mutación que la produce suele ser una mutación puntual. ¿En dónde? En el gen que codifica la globina, que está localizado en el cromosoma 11. En este cromosoma, este gen de la globina es único para cada cromosoma, está localizado en un solo locus y está constituido por 3 exones y 2 intrones. Como ustedes saben, los intrones son las partes no codificantes de un gen y van a ser escindidos para lograr luego el empalme de los exones y después de eso recién hacer la transcripción proteica. Las flechas que ustedes ven acá son los puntos en los que se han encontrado las mutaciones puntuales a nivel de este gen. Estas beta-talasemias se van a clasificar en 2 tipos. Se les llama beta 0 cuando hay una ausencia total de la síntesis de cadena, es decir, que se trata de una deficiencia total. Y beta más cuando lo que hay es una disminución de la síntesis de la cadena, es una deficiencia parcial. Un individuo que tenga un solo alelo mutado suele presentar beta-talasemia menor o rasgo talasémico. Un individuo que tenga 2 alelos mutados o puede presentar una beta-talasemia intermedia o una mayor. Y en este grupo, el individuo que tenga los 2 alelos mutados pero del tipo beta sub 0, siempre va a ser catalogado como una talasemia mayor. Este cuadro es un cuadro resumen de la clasificación clínica y genética de las talasemias. Vamos a ver la parte de las beta-talasemias. Y ahí están las 3 formas clínicas, ¿no? La beta-talasemia mayor, la beta-talasemia intermedia y la beta-talasemia menor, con sus variantes genotípicas.
Como pueden ver, en la beta-talasemia menor se trata solamente de la mutación de uno de los dos genes encargados de la codificación para esta proteína, mientras que en la talasemia mayor siempre está considerada la deficiencia total de producción de la cadena por parte de los dos cromosomas. La clínica va a ser, como les dije, asintomática para la talasemia menor y bastante drástica, con anemia grave y requerimiento de transfusiones periódicas para el caso de la talasemia mayor. Por su parte, la talasemia intermedia, es un grado intermedio, hay anemia grave, pero no requiere de transfusiones. ¿Cómo es que se produce la anemia por esta enfermedad? Al haber una disminución de la síntesis de la cadena beta de la globina, yo voy a tener tres efectos. Primero, que se va a formar una hemoglobina del adulto inadecuada. Esta va a provocar que los eritrocitos estén mal hemoglobinizados. Esto se va a reflejar con hipocromía y microcitosis. Al haber déficit de la cadena beta, el exceso de las cadenas alfa no van a estar emparejadas y van a formar unos precipitados insolubles que van a dañar la membrana del eritrocito y de los precursores. Si hablamos de los precursores, en estos va a inducir a la apoptosis, con lo cual va a provocar una eritropoiesis inefectiva, que va a traducirse en una disminución de hepcidina con una sobrecarga de hierro por incremento de la absorción a nivel intestinal. Por otro lado, el daño a nivel de los eritrocitos ya maduros es la disminución de la flexibilidad, lo cual va a conllevar a la hemólisis extravascular. Finalmente, ante la disminución de síntesis de cadena beta de globina, se va a incrementar la síntesis de las cadenas gamma, con lo cual va a incrementar el porcentaje de hemoglobina F. Y esta hemoglobina F, recuerden que tiene mayor afinidad por el oxígeno, por lo tanto va a conducir a hipoxia. En la patogenia de la beta-talasemia mayor vamos a tener un eritroblasto normal y eritrocitos normales, con las cadenas de la hemoglobina A en condiciones normales. Ocurre la mutación, disminuye la síntesis de cadenas de globina o en todo caso está ausente, se muestran en exceso las cadenas alfa y se produce la beta-talasemia. Se van a formar agregados insolubles de cadenas alfa. Este eritroblasto anormal va a ser eritropoiesis ineficaz. Van a morir la mayoría de estos a nivel de la médula. Esto va a conducir a un incremento de absorción de hierro a nivel intestinal que va a expresarse finalmente como una sobrecarga sistémica de hierro en órganos importantes como el corazón, el hígado, el páncreas, las gónadas, etc. La eritropoiesis ineficaz también va a conducir a anemia. La anemia, por su lado, como parte del tratamiento va a requerir de transfusiones y esto va a empeorar la sobrecarga sistémica de hierro, pero tiene la ventaja de que disminuye la hipoxia tisular. Los eritrocitos que logren escapar a esta eritropoiesis ineficaz van a salir a la sangre periférica en forma de un eritrocito hipocrómico porque la cantidad de hemoglobina A va a estar por debajo del valor normal y van a ser más propensos a hemólisis extravascular. Esta hemólisis a su vez va a llevar también a anemia. La anemia lleva a hipoxia tisular. En hipoxia tisular se estimula la secreción de eritropoyetina y esta va a provocar la expansión medular a nivel de los huesos planos, sobre todo los que están en cara y en cráneo, con la consecuente formación de deformidades óseas a predominio facial. Las manifestaciones clínicas que va a tener esta enfermedad son anemia que por lo general es severa, retardo del crecimiento, hepatoesplenomegalia y linfadenopatías con una cuestión reactiva al proceso, cambios faciales, se forma la llamada cara de ardilla, va a haber ensanchamiento de la cavidad medular por esta expansión hematopoyética y va a haber adelgazamiento del hueso. Esto radiológicamente da un signo que se llama el cabello en punta y existe el mayor riesgo de que existan fracturas. Va a haber mayor propensión a infecciones, esto debido al exceso de hierro que estimula la proliferación bacteriana.
va a haber mayor riesgo de trombosis. Esto es debido a que los eritrocitos defectuosos van a presentar alteraciones de la membrana celular con exposición de fosfatidilcerina a nivel de la membrana externa de estos. Esto va a activar la coagulación, va a activar a plaquetas y va a activar a las células endoteliales. Los tres van a conducir finalmente a un estado hipercoagulable. Por lo tanto, hay un incremento del riesgo de trombosis. Puede haber caquexia por consumo de nutrientes por parte de los precursores eritropoyéticos. Puede presentarse la hemosiderosis o hemocromatosis por sobrecarga de hierro. Esta imagen corresponde a una niña con una beta-talasemia, la imagen en ardilla por las deformaciones óseas. Si nosotros recordamos los huesos planos, sobre todo los del cráneo, tenemos una tabla externa, la tabla interna, que es un hueso compacto, y tenemos el diploe, que vendría a ser el hueso esponjoso, donde va a ocurrir la hematopoiesis. ¿Qué va a pasar con el diploe? Acá va a haber expansión de la hematopoiesis. Esto va a engrosar, mientras que a nivel de las dos tablas, tanto la externa como la interna, va a haber adelgazamiento. Radiológicamente da el signo del cabello en punta. La otra talasemia común es la alfa-talasemia. Esta se produce ya no por mutaciones puntuales, sino básicamente por deleciones, o sea, por pérdida de fragmentos relativamente grandes del gen codificante de la cadena alfa de la globina. Este gen codificante está localizado a nivel del cromosoma 16 y en realidad son 4 genes los encargados de esto. La gravedad de esta enfermedad va a depender del número de genes de la alfa-globina que se han perdido. Cuando se tiene la pérdida de un solo gen, la enfermedad se expresa como un portador silente. Cuando se pierden 2 genes, como un rasgo talasémico. Cuando se pierden 3, como una hemoglobina H o una hemoglobina de Barth, donde hay daño leve de la membrana con eritropoiesis inefectiva leve, pero debido a la gran afinidad por el oxígeno, este no se va a liberar a los tejidos. Cuando hay lesión de los 4 genes, se produce el cuadro más grave, que consiste en el hidrosis fetal con la muerte intrauterina. Esta es la clasificación de las alfa-talasemias. Están las 4 formas, el número de genes perdidos, la clínica. Miren que el portador silente y el rasgo talasémico por lo general son asintomáticos. La enfermedad por hemoglobina H es grave y clínicamente se parece a una beta-talasemia intermedia, mientras que la hidropesía fetal es mortal intraútero. Esta es una imagen de un hidrosis fetal. Este es el caso más grave de este tipo de talasemia y, como les decía, la mayor parte de estos productos terminan como abortos antes de las 20 semanas de gestación. En cuanto a los exámenes de laboratorio que vamos a tener, vamos a ver que se trata de una anemia severa. Va a haber disminución del volumen corpuscular medio y de la hemoglobina corpuscular media. Eso va a conllevar a que en el extendido de sangre periférica yo vea eritrocitos hipocrómicos y microcíticos. Pueden aparecer unos eritrocitos alterados que se llaman los dianocitos. En estos eritrocitos la relación entre la superficie y el volumen del eritrocito va a estar aumentada. Va a observarse poiquilocitosis, es decir, diferencias de formas, y anisocitosis, diferencias de tamaños. En cuanto al aspirado y a la biopsia de médula ósea, lo que se va a observar es hipercelularidad por una hiperplasia eritroide, que es lo que comúnmente se ve en todas las anemias de tipo hemolítico. Tenemos acá un esquema para ver los cambios principales que se van a tener en las talasemias. Por ejemplo, vamos a tener los cuerpos de Howell-Holly, que ya los hemos visto antes en las megaloblásticas, el punteado basofílico, que vendría a estar representado acá, eritrocitos nucleados, es decir, normoblastos como estos dos de acá, y otro que vamos a encontrar son estas células que se llaman dianocitos o codocitos. Estas células presentan una triple coloración, un centro pigmentado, un borde claro y la periferia nuevamente pigmentada. Eso ha hecho que le llamen también en sombrero mexicano. En esta imagen tenemos los cuerpos de Howell-Holly y acá tenemos los eritrocitos nucleados
y acá un poquito más grande los dianocitos o codocitos. En la electroforesis de la hemoglobina lo que voy a ver es la presencia de hemoglobina F incrementada. Entonces la primera corrida que yo veo en este esquema corresponde al control para ver si está funcionando o no está funcionando el test. La segunda corresponde a un caso de beta-talasemia menor. Tengo presencia de hemoglobina F incrementada, pero tengo también hemoglobina normal. Por eso es que es una talasemia menor. La tercera línea va a corresponder a una talasemia mayor. Tengo hemoglobina de tipo A2, tengo hemoglobina fetal y no tengo nada de hemoglobina de tipo A. Entonces, prácticamente toda ha sido reemplazada por parte de la hemoglobina fetal. Y en la cuarta corrida es una mezcla de dos enfermedades. Una de ellas es una beta-talasemia y una enfermedad de células falciformes. Por parte de la beta-talasemia tengo presencia de hemoglobina fetal, ausencia de hemoglobina del adulto y tengo presencia de una hemoglobina patológica que vendría a ser la S. ¿Qué otras cosas más voy a encontrar? Almacenamiento de hierro va a estar incrementado. La bilirrubina no conjugada y el hierro sérico también incrementados. La fragilidad osmótica está disminuida y el análisis del DNA se realiza para detectar ya sea la mutación o la deleción que es la causante de la enfermedad. El tratamiento para las talasemias consiste en transfusiones sanguíneas, pero siempre administrándolas con quelantes de hierro para evitar la sobrecarga de este metal. La esplenectomía por el problema hemolítico y el tratamiento definitivo es el trasplante de médula ósea. A pesar de esto, realmente el pronóstico de estos pacientes no es muy bueno. Un buen grupo muere antes de llegar a los 5 años, sobre todo por anemias de tipo severo o por las complicaciones infecciosas. Los que logran sobrevivir más allá de este grupo etario suelen morir antes de llegar a los 30 años, sobre todo por la complicación de la sobrecarga de hierro y por adquirir infecciones debido a las transfusiones, hepatitis, VIH, entre otras. En cuanto a la anemia de células falciformes o anemia drepanocítica, también le dicen, es una hemoglobinopatía que se caracteriza por la mutación que se da en la posición 6 del gen que codifica la cadena beta de la globina. En esta posición yo tenía localizada una adenina. La mutación consiste en cambiar esta única adenina por una timina. Al realizar este cambio, la base complementaria también va a cambiarse. Y cuando haya la transcripción al ARN, en vez de que haya una adenina, lo que va a aparecer es un uracilo. Este cambio único de base lo que va a provocar es de que en vez de formarse el ácido glutámico, lo que se va a formar es valina, que viene a ser precisamente la proteína mutante. Esta enfermedad es más común en personas de raza negra. En esta se forma una hemoglobina mutada que es la llamada hemoglobina S. Esta mutación de la hemoglobina S puede presentarse de dos formas, como heterocigoto, si es que solamente el 40% de la hemoglobina del adulto es que se transforma en hemoglobina S, o puede ser de presentación homocigota, en la que el 100% de esta hemoglobina A se tiene que transformar en hemoglobina de tipo S. Obviamente el paciente que es homocigoto, su clínica es mucho mayor. El problema con esta hemoglobina mutada, o sea, la hemoglobina S, es que si bien mientras está bien oxigenada esta hemoglobina, la clínica prácticamente no existe, cuando hay ausencia de oxígeno, que suele pasar, por ejemplo, porque viajaron a una zona de altura donde la presión atmosférica de oxígeno disminuye, lo que va a provocar es que esta hemoglobina forme una serie de polímeros. Cuando estos polímeros se forman, van a ir adosándose y van a formar unas fibras que se van a ir alineando a lo largo pero del eje longitudinal del eritrocito, y esto es lo que va a provocar la deformación que sufre este hasta convertirse en una hoz o en una creciente. Si la persona y por ende su hemoglobina se reoxigena, el eritrocito puede volver a la normalidad, pero para esto necesita dos condiciones. Una de ellas es que se reoxigene y la otra es de que no haya habido daño a nivel de la membrana celular. Si esta formación de los polímeros daña la membrana celular, por más que el eritrocito se reoxigene, ya no va a volver a su forma normal, va a quedarse como una célula falciforme. En este esquema tenemos a los eritrocitos que si bien tienen su hemoglobina S, están en un estado oxigenado. Entonces, por eso conservan su forma normal y las moléculas de hemoglobina S están en un estado de solución. Si esta persona
pasa por un periodo de desoxigenación, estos eritrocitos se van a deformar por efecto de la polimerización de esta hemoglobina S. Entonces las moléculas de la hemoglobina, de pasar de ser solución, se van a ir adosando, van a formar fibras y van a producir la deformación. Esta deformación tiene dos consecuencias. Una vez que se ha deformado el eritrocito, hay dos caminos que puede seguir. Uno de ellos es que el que retorne su forma normal de glóbulo rojo, esto en presencia de un adecuado aporte de oxígeno, y la otra es que al estar deformada esta célula, que ahora se llama un drepanocito, incrementa la adherencia de estas células al endotelio vascular y con ello la probabilidad de formación de trombos. Y al formarse trombos se constituye la complicación más grave que tiene esta anemia falciforme, que es la enfermedad vaso-oclusiva. Por otro lado, si bien es cierto el eritrocito retoma su forma normal, el hecho de que se presenten estos eventos de manera repetitiva en algún momento va a llegar a dañar la membrana celular y ya no va a poder ser reversible esta deformación y ya el eritrocito se queda como célula falciforme o drepanocito. Este drepanocito tiene el mismo efecto que este de acá, es decir, va a contribuir a la vasooclusión. Y lo otro va a ser detectado como una anomalía en la forma del eritrocito y va a terminar siendo destruido en el vaso por los macrófagos. Una microfotografía electrónica en la que se ven eritrocitos y tenemos un drepanocito con esa forma alargada. Y esta es la lámina del extendido de sangre periférica en la que se ve la combinación de eritrocitos normales con eritrocitos de tipo falciforme o drepanocitos. ¿Qué situaciones van a favorecer la polimerización? La principal es la disminución de la tensión de oxígeno. Ahora, ¿qué tanto de hipoxia se requiera? Va a depender de la proporción de hemoglobina S que tenga la persona. Si se trata de un homocigoto, hemoglobina SS, con 40 milímetros de oxígeno empiezan a hacer polimerización. En cambio, si se trata de un estado heterocigoto, o sea, yo voy a tener hemoglobina del adulto mezclada con hemoglobina S, necesita que el valor de oxígeno en milímetros de mercurio llegue a 15 para recién empezar a polimerizar. Depende también de la presencia de otras hemoglobinas distintas a la hemoglobina S. Por ejemplo, la hemoglobina A tiene muy poca afinidad para adherirse a la hemoglobina S de modo que pueda formarse los polímeros. Entonces, si yo tengo una persona en la que la hemoglobina A es predominante sobre la hemoglobina S, por lo general la clínica va a ser solamente de un rasgo falciforme. Otra hemoglobina no participa para nada en el proceso de polimerización y esto hace que los infantes que tienen esta enfermedad nazcan sanos. ¿De qué otra cosa más depende? De la concentración intracelular que yo tenga de hemoglobina S. Y esta es una relación directa. A mayor concentración de hemoglobina S, mayor sintomatología. Va a depender también de la interacción con hemoglobinas patológicas, como por ejemplo la hemoglobina C y la hemoglobina D. La hemoglobina S tiene más afinidad con estas hemoglobinas patológicas que con otras moléculas de la misma hemoglobina S. De modo que si yo tengo un paciente que tenga una mezcla de hemoglobina S con hemoglobina C o hemoglobina S mezclado con hemoglobina D, a diferencia de un paciente que tenga hemoglobina SS, estos casos van a dar una sintomatología mucho más leve. La polimerización también depende de la concentración de hemoglobina corpuscular media. Por ejemplo, si hay deshidratación del eritrocito, esto va a permitir que las moléculas de hemoglobina estén más pegadas y de esta manera se favorece la deformación y con ello la polimerización. Depende del tiempo de demora del eritrocito en el capilar. Recordemos que los capilares del vaso y de la médula ósea tienen un flujo más lento. El eritrocito en este periodo se va a desoxigenar y por lo tanto se va a deformar. Si un área se encuentra inflamada, el flujo por los capilares también es más lento. En el caso de la vasoconstricción por temperaturas frías, esa disminución de la luz del vaso también va a provocar un enlentecimiento del flujo y por lo tanto la deformación. Entonces, a mayor tiempo demore el eritrocito en el capilar, mayor probabilidad de deformación. Depende también de un pH bajo. ¿Por qué? Porque en pH bajo se provoca la desoxigenación de la hemoglobina. Y al final esto vendría a estar relacionado con la causa principal, ¿no? La deprivación de oxígeno. Y por último, depende también de su asociación con otras enfermedades, como por ejemplo con las talasemias. ¿Qué consecuencias trae esta polimerización?
va a haber una destrucción extravascular de los eritrocitos, con la consecuente anemia hemolítica, que va a ser crónica, va a ser de un grado moderado a un grado severo. Por lo general, los niveles de hematocrito van entre el 18 al 30%. Esta destrucción extravascular va a provocar que el tiempo de vida promedio de estos eritrocitos deformados sea solamente de 20 días. En el caso de los niños, va a haber una esplenomegalia reactiva por una hiperplasia de los macrófagos, pero debido a la enfermedad vasooclusiva, este órgano va a presentar múltiples infartos y esto a la larga va a llevar a una autoesplenectomía. De modo que en el adulto no voy a tener esplenomegalia, sino que lo que voy a tener yo es la consecuencia de los infartos múltiples, zonas de fibrosis, por ejemplo, con reducción del tamaño del vaso. La otra consecuencia, que es la más grave, es la oclusión vascular. Esto va a conllevar a isquemia e infarto de diferentes tejidos. ¿Qué cosas favorecen la oclusión? Infección, inflamación, la acidosis y la deshidratación. Se pueden producir infartos óseos, sobre todo en los huesos de pies y manos, infartos pulmonares, cerebrales, cardíacos. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad más o menos se empiezan a ver a partir del tercer a cuarto mes de vida. Estos niños van a presentar retardo del crecimiento y del desarrollo. La anemia que se desarrolla es de tipo normocítica, normocrómica. Como les decía, la evolución de la esplenomegalia inicial debido a los infartos va a llevar a una fibrosis y a una reducción del tamaño y se va a hacer no palpable el vaso. Va a haber una mayor susceptibilidad de infecciones, sobre todo por estos gérmenes: Streptococcus pneumoniae, Salmonella, E. coli, Haemophilus influenza y Shigella, por el hecho de la autoesplenectomía funcional. O sea, el vaso está funcionando básicamente para hacer hemólisis, pero para la función de defensa hay una esplenectomía funcional. La expresión clínica es bastante variable. Hay pacientes que tienen una enfermedad tan severa que la muerte acontece antes de los 5 años de edad, como hay pacientes que tienen una enfermedad leve que incluso no presentan complicaciones. Las complicaciones que se pueden presentar como parte de esta enfermedad son, sobre todo, la más grave, la llamada crisis vasooclusiva, en la que hay una obstrucción de la microcirculación con la isquemia y el infarto consecuente. ¿Qué cosas la precipitan? Ya lo hemos venido diciendo: infecciones, frío, estrés físico, estrés emocional. ¿Cómo debutan? Como un dolor severo de presentación aguda. Por lo general, este dolor está localizado en huesos, en articulaciones, en tórax o en abdomen. Otra complicación son las llamadas crisis hematológicas, en la que hay empeoramiento de la anemia que puede conllevar a la insuficiencia cardíaca y a la muerte del paciente. Y acá tenemos 4 complicaciones: la crisis aplástica, la megaloblástica, hemolítica y el secuestro esplénico. La crisis aplástica se da por infección por parvovirus B19, la crisis megaloblástica porque hay una deficiencia adicional de folato, como por ejemplo lo que ocurre durante la gestación, una crisis hemolítica, que en realidad es una hiperhemolítica porque el paciente de por sí ya está en hemólisis crónica, en la que va a aumentar la ictericia y va a haber incremento del número de reticulocitos. Y la otra vendría a ser el secuestro esplénico. Se puede desarrollar esplenomegalia por secuestro esplénico en cuestión de horas y va a ir asociado a dolor abdominal, a disminución del volumen circulatorio, a incremento de la anemia e incluso puede conllevar a la falla circulatoria. ¿Qué otras complicaciones más se pueden presentar? A nivel del sistema nervioso central podríamos tener infartos isquémicos. A nivel urinario puede haber daño renal. Gineco-obstétrico puede terminar en abortos, muerte intraútero o restricción del crecimiento intrauterino. A nivel respiratorio pueden aparecer zonas de infarto con la consecuente fibrosis posterior. En el hígado, infartos e infecciones, sobre todo por efecto de las transfusiones. Puede haber una retinopatía proliferativa con hemorragia vítrea, desprendimiento de retina y ceguera. A nivel esquelético va a haber una expansión de la cavidad medular por expansión hematopoyética e infartos. Puede presentarse la llamada dactilitis, que se presenta en dedos de manos o pies y que consiste en la inflamación de las porciones más distales. Se ven edematosas y eritematosas y son bastante dolorosas. A nivel de piel, lo clásico es apreciar úlceras en miembros inferiores que no sanan fácilmente. En los exámenes de laboratorio lo que vamos a tener es que se trata de una anemia normocítica, normocrómica. Este es un esquema. Vamos a tener las células que te hacen el diagnóstico, es decir, los eritrocitos en Os. Podemos presentar dianocitos o codocitos, sobre todo cuando hay asociación con alguna talasemia. Voy a encontrar incremento de reticulocitos, esto por la respuesta medular. Y esta viene a ser una
microfotografía de un extendido de sangre periférica en la que se aprecian los drepanocitos y los dianocitos. La electroforesis en estos pacientes nos va a permitir determinar si se trata de una enfermedad con presentación homocigota o heterocigota. Por ejemplo, acá tenemos el control, donde están los 4 tipos de hemoglobina que se evalúan para ver que el test está funcionando. Tenemos un paciente normal, que es un homocigoto para hemoglobina A. Las otras prácticamente no se detectan. La C, como ya saben, y la S son patológicas. La corrida 3 y la 4 corresponden a pacientes con enfermedad. En el caso de la corrida 3 solamente se aprecia presencia de hemoglobina S, lo cual quiere decir que es un homocigoto. En el caso de la corrida 4, lo que tenemos es una parte de hemoglobina tipo A. El tratamiento consiste en administrar hidroxiuria. Esta hidroxiuria lo que hace es incrementar los niveles de hemoglobina F. La importancia de incrementar la hemoglobina F es que, si ustedes recuerdan, esta hemoglobina no participa en el fenómeno de polimerización, entonces actúa en cierto modo como factor protector para evitar o reducir el grado de polimerización que puede ocurrir en los momentos de disminución de la concentración de oxígeno. Y la otra es la hidratación, adecuada para evitar el incremento de la concentración de hemoglobina dentro del eritrocito, ¿no? Y con ello la mayor tendencia a la polimerización. Nuestro segundo tema es el del metabolismo del eritrocito. Esta célula va a realizar síntesis de diferentes sustancias mientras que la célula tenga núcleo, es decir, durante el estadio de eritroblasto. Después de eso, las enzimas o sustancias ya sintetizadas por este eritrocito van a experimentar un proceso de degradación y pérdida de función. La principal fuente de energía para el eritrocito la constituye la glucosa, y esa capacidad que tiene esta célula de formarse y de resistir a la toxicidad del oxígeno es dependiente de energía. Recordemos también que la glucosa se obtiene por difusión facilitada, pero al no poseer mitocondrias no se puede realizar metabolismo aeróbico. El único metabolismo que se va a tener es el anaeróbico. La mayoría de los libros señalan 2 vías metabólicas anaeróbicas. Dentro de estas 2 existen 2 más, o sea, en realidad son 4 vías metabólicas. Una de ellas es la vía glucolítica, o también llamada vía de Embden-Meyerhof, que produce un consumo del 90% de la glucosa captada, y la otra es la vía de las hexosas monofosfato, o también llamada vía de las pentosas, que consume solamente el 10% de la glucosa. En el caso de la vía glucolítica, esta va a ser la principal fuente de energía para el eritrocito. Va a proporcionarle la cantidad suficiente de ATP por medio de una serie de reacciones que van desde la captación de la glucosa hasta su transformación en lactato. La ganancia neta de ATP de esta vía es la de 2 moles de ATP por cada mol de glucosa. Y es lo que tenemos resaltado en este cuadro. Más o menos a mitad de esta vía glucolítica existe una desviación para la formación del 2,3-difosfoglicerato. Esa desviación recibe un nombre, se llama desviación o ciclo de Rapoport-Levering. Consiste en una desviación metabólica de esa glicólisis. En esta desviación, lo que se hace es evitar la formación del 3-fosfoglicerato y de ATP. ¿Para qué? Para llevar a la formación del 2,3-bifosfoglicerato a partir del 1,3-bifosfoglicerato. Este 2,3-bifosfoglicerato disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y por lo tanto va a facilitar su liberación a los tejidos. Entonces, esta desviación viene a ser un mecanismo interno que tiene el eritrocito para regular el aporte de oxígeno a los diferentes tejidos. La otra gran vía de la que hablan todos los libros es la vía de las pentosas o la vía de las hexosas monofosfato. En esta vía lo que hay es generación de NADP reducido. Todo este NADP reducido que tiene el eritrocito va a provenir de un intermediario glucolítico, o sea, un intermediario de la vía glucolítica, que es la glucosa 6-fosfato, que la tenemos acá. En su proceso de transformación va a reducirse el NADP y se va a formar el NADP reducido. Este NADP reducido es importante para que el glutatión oxidado se reduzca.
se forme un glutatión reducido. Esto en presencia de una enzima que es la glutatión reductasa. El que haya mayor cantidad de glutatión reducido que glutatión oxidado actúa como protector de los eritrocitos ante el efecto nocivo de diferentes oxidantes. Y la última vía es la llamada vía de la hemoglobina reductasa. Esta vía es una vía alterna a la vía glucolítica que lo que hace es proteger a la hemoglobina de la oxidación. Requiere de NAD reducido que no hace la vía que acabamos de describir a la formación del glutatión reducido para la detoxificación de sustancias como el peróxido de hidrógeno. Lo que hace es transformar la metahemoglobina, es decir, la que contiene hierro en estado férrico, en hemoglobina normal. Y esto es necesario porque esta metahemoglobina no tiene capacidad de unión al oxígeno. Entonces, si se fuera acumulando esta metahemoglobina, va a llegar a tener consecuencias para el eritrocito y para la persona. Entonces, esta vía de la hemoglobina reductasa mantiene precisamente a la hemoglobina en un estado de no oxidación. Otra enzima importante en el eritrocito es la anidrasa carbónica. Los eritrocitos, a diferencia de otras células, tienen dos isoformas de la anidrasa carbónica, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es la que está fundamentalmente en el citoplasma de los eritrocitos, mientras que la tipo 2 realmente no tiene mucha significación. ¿Qué hace esta anidrasa carbónica? Convierte entre sí el CO2 y el bicarbonato. Recuerden que el CO2 se va a transportar bajo la forma de bicarbonato y la principal vía de generación de ese bicarbonato es a partir de una reacción del CO2 con el agua que es catalizada precisamente por esta anidrasa carbónica. Hay enfermedades que pueden afectar algunas de las tantas enzimas que intervienen en el metabolismo del eritrocito. Una de ellas es la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que lo que hace es convertir a la glucosa 6-fosfato en 6-fosfato-gluconato. Estas deficiencias de las enzimas del metabolismo del eritrocito se engloban bajo el término de enzimopatías. La deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es la enzimopatía más común que afecta a los glóbulos rojos. Se trata de un trastorno ligado al cromosoma X que afecta a la vía de las hexosas monofosfato o de las pentosas. Al ser una enfermedad de transmisión ligada al cromosoma X, las mujeres actúan como portadoras, pero quienes tradicionalmente la padecen son los varones. En esta enfermedad aparece hemólisis tras la exposición a un estrés oxidativo. ¿Qué factores oxidantes son los que van a precipitar o desencadenar esta hemólisis? La infección, porque se activan los macrófagos y por lo tanto van a fagocitar eritrocitos. La acidosis, como ocurre en el caso de la cetoacidosis diabética. Los fármacos como la primaquina, las sulfamidas y el llamado favismo, que se desencadena por el consumo de habas. Al haber ausencia de esta enzima, no se va a generar la cantidad suficiente de NADPH, no se va a generar por lo tanto glutatión reducido, entonces el estrés oxidativo se va a ir acumulando. Estos hematíes de estas personas funcionan adecuadamente en condiciones normales, pero cuando aparece este estrés oxidante, es decir, los fármacos, alguna infección o cuando se ha consumido habas, el eritrocito ya no puede producir esa cantidad de NADPH. Entonces tengo pocas cantidades de glutatión reducido como para combatir a este estrés oxidante, lesión de la membrana celular y de la hemoglobina. A nivel de la membrana celular va a conllevar a hemólisis, pero una hemólisis de tipo intravascular. A nivel de la hemoglobina, lo que va a provocar es precipitación de las cadenas de la globina con formación de los cuerpos de Heinz y formación de unas células especiales que se llaman degmacitos. Después van a convertirse en una especie de esferocitos que van a tener una mayor probabilidad de secuestro esplénico con la consecuente hemólisis extravascular. De cualquiera de las dos formas, con hemólisis intravascular o extravascular, la supervivencia del hematíe va a estar alterado y con ello aparece la anemia de tipo hemolítica. Estos cuerpos de Heinz van a ser retirados de manera selectiva a nivel del vaso. Para hacer el retiro únicamente de estos cuerpos de Heinz, se va a tener que retirar fragmentos de membrana del eritrocito. Y es lo que se va a ver en sangre periférica, presencia de eritrocitos con una forma característica como si le hubieran arrancado un pedazo. En realidad lo que pierde es fragmentos de membrana y por eso el siguiente paso que puede experimentar este eritrocito es el convertirse en un esferocito.
Las manifestaciones clínicas que va a tener este paciente es que va a aparecer hemólisis siempre asociada a una exposición a un estrés oxidativo. Esta hemólisis puede aparecer en horas o puede demorar incluso hasta días, por lo general hasta 3 días. Y los eritrocitos envejecidos son mucho más sensibles a este fenómeno hemolítico. Lo que va a producir es una anemia normocítica normocrómica. Los recién nacidos debutan con ictericia neonatal y también puede aparecer orinas oscuras por la presencia de hemoglobinuria, debido a que la hemólisis acá no únicamente es extravascular, sino también intravascular. En los exámenes de laboratorio lo que voy a encontrar son los cuerpos de Heinz, que vienen a ser los precipitados de las globinas, y esto se hace con coloración supravital con cristal violeta y hace que estos cuerpos de Heinz luzcan de un color violeta brillante. Se puede hacer el screening para la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa con una observación. Nunca se debe hacer el screening durante el episodio agudo porque los valores se pueden encontrar normales y nos daría un falso negativo. Y esta normalidad de los valores es debido a que como hay un incremento de reticulocitos, porque se trata de una anemia hemolítica con una respuesta medular adecuada, estos reticulocitos, por ser células inmaduras, tienen mayor contenido de esta enzima, o sea, de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que lo que tendría un eritrocito maduro. Entonces, si yo tomo el examen en este periodo agudo, probablemente la enzima va a estar en valor normal. Entonces, lo ideal con el test es hacerlo más o menos 6 semanas después del episodio hemolítico. El tratamiento es un tratamiento de soporte que se da durante el ataque hemolítico, consiste en transfusiones, administrar líquido de manera adecuada para evitar el daño renal por la hemoglobinuria, evitar el consumo de sustancias oxidantes y lo otro es hacer tratamiento contra infecciones. Porque recuerden que en medio de infección estimula a que se precipiten estas cadenas de la globina. Muy bien, jóvenes, hasta acá llega nuestra clase de hoy. La bibliografía que se ha utilizado es el ROS para la parte histológica de la hemoglobina, o sea, las cadenas, los constituyentes, los tipos. Para la parte de las enfermedades utilizamos ya más los libros de fisiología como son Guyton, el Borón y el Robbins. Nos estamos viendo, muchachos. Gracias.